Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy estaba reflexionando en una frase que aparece en el libro de Eclesiastés, palabras de Salomón, donde dice: guarda tus pasos cuando vayas a la casa del Señor, o cuida tu pie cuando entres en la casa de Dios. En el contexto habla de personas que hacían y daban un culto a Dios, que también aparece reflejado como el culto de los necios. Un culto donde las personas hacían votos a la ligera, prometían cosas a la ligera, prometían al Señor cosas que luego no cumplían, hacían votos que luego no cumplían. Es decir, un culto irreverente donde no se respetaba que Dios es santo, donde no se respetaba y se honraba el nombre del Señor. Simplemente entraban, cumplían con un ritual religioso, pero no había un verdadero respeto al Señor y a su santidad. Gente que prometía y no cumplía, hacía votos y luego no los cumplía, o hacía un ritual religioso y luego vivía una vida doble, ¿no? En el sentido de que luego en su día a día era una vida completamente alejada de los principios bíblicos. Es decir, parecían en el culto querer agradar a Dios, pero la realidad es que Dios les daba un poco igual. Y a veces, meditando en eso, creo que se nos ha olvidado a la iglesia moderna, es decir, aquellos que estamos en este tiempo tan moderno, en este tiempo de modernismo, posmodernismo, en este tiempo actual, en este siglo en el que vivimos. Una de las cosas que se ve en muchos lugares de culto es la falta de reverencia ante un Dios santo. Esto no significa que la gente no pueda expresar emociones, no significa que la gente tenga que ser como un robot mecánico, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Hay gente que a veces considera que el orden y la decencia significa que tenemos que ser robots mecánicos inexpresivos porque cualquier expresión de sentimientos ya es desorden. No, no hay que ir al extremo del emocionalismo, pero tampoco encorsetar a las personas para que no puedan ni tan siquiera levantar las manos en un culto. Me parece eso que no tiene ningún fundamento bíblico. Además, yo diría que sí hay fundamento bíblico para tener las manos en algunos contextos levantadas en el culto al Señor. Pero lo que sí es cierto es que hay mucha gente que le da a Dios un culto irreverente. Personas que están en el templo y que se olvidan de que en medio de nosotros está el Santísimo Dios. Aquel que habló a Moisés desde la zarza ardiente y le dijo: oye Moisés, quítate la sandalia de tu pie porque la tierra que pisas es tierra santa. Aquel que cuando Isaías lo contempló dijo: ay de mí, que soy un hombre pecador, de labios inmundos, que ha visto, mis ojos han visto al santo Dios. Ese Dios está en medio de su pueblo. Ese Dios está en medio de nosotros. La Biblia lo dice claramente: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y sabemos que Dios está presente, incluso me atrevería a decir de una manera especial, en medio del culto. Pero a pesar de eso, cada día hay más iglesias y personas que ofrecen un culto irreverente. Y esto es más allá del emocionalismo. Hay personas que durante el sermón son capaces de estar consultando su teléfono móvil, consultando una aplicación, consultando Facebook, consultando Instagram, mirando el WhatsApp, viendo alguna cosa, ignorando que la palabra de Dios está siendo predicada, ignorando que Dios está hablando a su pueblo. Hay personas que están completamente distraídas durante el sermón. Hay personas que permiten que sus hijos vayan corriendo de un lado a otro como si estuvieran en la plaza, como si estuvieran en el parque. Hay jóvenes que pasan olímpicamente del culto, que muestran falta de respeto por la predicación, por la alabanza, que incluso prefieren estar mirando al techo, a un punto fijo, antes de prestar atención a las cosas del Señor. Hay personas que están cuchicheando en el culto, que están comentando cosas durante la predicación, personas que se levantan constantemente, personas que no apagan ni siquiera sus teléfonos y en medio del sermón empieza a sonar un teléfono, en medio de la alabanza empieza a sonar un teléfono, personas que realmente son molestas en su comportamiento en el culto y muestran una falta de respeto.
que si estuvieran en una corte delante de un juez, no harían eso. Y que probablemente si estuvieran en otro tipo de templo, si estuvieran en un templo, en otro ambiente religioso, ya sea una sinagoga, una mezquita, una catedral del catolicismo romano, dirían, oh, cuidado, que aquí calladitos, shh, en silencio. Pero claro, cuando llegamos a los templos evangélicos, cuando simplemente estamos reunidos y le decimos a la gente, bueno, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, la iglesia somos nosotros. Ah, bueno, pues aquí ya corramos, encendamos el teléfono, estemos mirando aplicaciones, lleguemos tarde, la gente se presenta ya a mitad de la alabanza, algunos llegan cuando ya está empezando la predicación, interrumpen, pasan por el medio, como si nada. Irreverencia, impuntualidad, falta de respeto a la palabra, falta de respeto a la alabanza. Pero si eso lo hacen en otro sitio, si eso lo hacen en otro contexto, en ese sentido no lo harían. Sentirían más respeto ante un juez, sentirían más respeto en otro edificio religioso. Pero cuando llegan allí, no sé qué pasa, que muchas personas dan al Señor un culto muy irreverente, no guardan su pie cuando entran en el término del culto al Señor. Es un momento donde debe haber reverencia. Dios está siendo alabado, su palabra está siendo predicada, Dios está hablando a su pueblo a través de la palabra. Se están levantando oraciones y en medio de una oración, que es algo solemne, la gente andando, entrando, saliendo, hablando, mil cosas. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo votaría por traer nuevamente el orden a la iglesia, el orden al culto. Y sí, la iglesia somos nosotros, pero que el edificio no sea nada más que un edificio, no significa que no tenga que haber reverencia dentro del edificio, no significa que no tenga que haber orden en el edificio, no significa que porque el edificio sea solo un edificio, ahora se puede hacer cualquier cosa en el culto. No, la reverencia tiene que estar en el edificio y en cualquier lugar donde se esté dando un culto al Señor. Y hermanos, yo voto para que vuelva la reverencia en el culto, yo voto para que vuelva el orden en el culto, yo voto para que vuelva el respeto en el culto, yo voto para que los móviles se vuelvan a apagar en el culto, yo voto para que la gente sea puntual en el culto, yo voto para que la gente no se esté levantando todo el tiempo durante el culto, yo voto para un culto lleno de respeto, de orden, de reverencia, porque Dios es santo, porque Dios es santo. Ya no por mí, ni por ti, ni por nosotros, porque Dios es santo y el culto es para Dios. ¿Qué piensan ustedes? Dejen en los comentarios su opinión. ¿Ustedes creen que la iglesia cada vez es más irreverente en el culto? En algunos contextos, gracias a Dios, todavía quedan iglesias llenas de reverencia. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Se está viendo cada vez más irreverencia en el culto? Déjenlo en los comentarios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.